Julio Carrizosa Umaña de Colombia, bienvenido a Cambio. Es de verdad un verdadero honor y placer. ¿Cómo está, maestro? Pues ahí sobreviviendo. Les agradezco mucho esta oportunidad. Julio Carrizosa Umaña es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en cartografía y fotogrametría por la Universidad del Estado de Ohio y en administración pública por la Universidad de Harvard y con maestría en economía por la Universidad de los Andes en Colombia. Entre otros muchos cargos, fue director del Instituto Agustín Codazzi, director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia y gerente del Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del Ambiente, que se llamó Inderena, desde donde dirigió el grupo multidisciplinar encargado de redactar el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en 1974. Un primer intento mundial para regular y proteger el medio ambiente. Es en este marco donde el profesor Julio Carrizosa Umaña empezó a desarrollar el concepto central que contrastaba la complejidad y la simplicidad. Sí. ¿Por dónde empezamos? Esto bajo el marco de una historia muy bella que me contó el profesor Julio Carrizosa Umaña la semana pasada que vine a preparar esta conversación con él y abrió un cajón hermoso y sacó unos textos y dijo, yo quería ser novelista más que ingeniero. ¿Por qué? Y de ahí en adelante, como novelista, empezó, y como poeta empezó a hablar de la complejidad y la simplicidad, ¿verdad? Pues sí. En realidad yo desde pequeño quería ser escritor de novelas. Inclusive escribí unos intentos de poemas. Porque yo tenía un tío materno, don José Maña Bernal, que era poeta y además era político. Y por ser poeta y político era muy conocido. Yo quería ser conocido y reconocido. Y reconocido. Esa era como mi intención. Sí. Y entonces pensé que yo, pues, si mi tío José Maña podía ser tan conocido y reconocido, yo también podría hacerlo escribiendo, que era lo único en que yo sabía que podía hacerlo bien, porque tenía problemas en otras cosas, nunca pude ser un buen deportista. Las matemáticas siempre me pusieron problemas. Entonces, mientras que escribir me era muy fácil, inclusive como desde muy joven, 12, 13 años. ¿Cuándo llegó al poema del mío Cid? Yo creo que eso fue en el gimnasio moderno, cuando nos empezaron a enseñar castellano, que nos enseñaron a leer el mío Cid. Y todavía me acuerdo de un versito de eso, que dice, mío Cid ruididas por Burgos en Trove, en su compañía sasaenta pentones, que siendo ver mujeres y varones, burgueses y burguesas, pues las siniestras son. Ay, ay, ay. Eso me quedó grabado en la cabeza. Uh-huh. Desde que yo tenía como 12 años cuando nos pusieron a leer al mío Cid.
en un mundo que hoy todavía no queremos entender como complejo, ¿por qué intentar vivir en él de una manera tan ligera, sin reparar, sin aproximarse a esa complejidad? Háblenos de la importancia de construir esa idea en la infancia. Bueno, yo pienso que durante mi infancia yo tuve la ventaja de no solamente vivir en una familia muy austera. Mi papá era profesor de la Universidad Nacional cuando no había profesores de tiempo completo, sino le pagaban por hora de clase. Mi mamá era una gran ama de casa, pero más que todo dedicada a la política. Entonces en la casa nos llevaban todos los periódicos diariamente y oíamos todos los políticos de entonces. Eso eran los años 40 del siglo anterior, en un país muy diferente al que tenemos hoy día. Un país que consideraba más feliz. Pues yo me sentía feliz. Y yo creo que todos mis compañeros en el gimnasio moderno se sentían felices. Sí. Y yo caminaba feliz por las calles de Bogotá. Y nadie me ponía a preocupar. Papá y mamá no se molestaban porque ellos eran caminando hasta el Parque Los Mártires. Nosotros vivíamos en la calle 14 con carrera tercera. Y yo bajaba tranquilamente hasta el Parque Los Mártires o subía hasta el cerro de la Casa Grande, que es el cerro que queda abajo de Guadalupe, sin que nunca me pasara nada más. Y estábamos muy orgullosos de Colombia, porque un colombiano había sido designado para ser presidente en la primera Asamblea de las Naciones Unidas, y porque Colombia había estado en paz durante las dos guerras mundiales. Durante las dos guerras mundiales, Y eso Colombia no parecía tuvo guerrillas. diferente, ¿no? Entonces, estábamos muy orgullosos de haber tenido toda una serie de presidentes electos en elecciones. Y recientemente, pues, acababa de subir un presidente conservador en un régimen liberal. Todo eso se acabó el 9 de abril. Hablemos del asiento donde está en este momento, de esa historia de familia con el papá y en el que yo lo encontré sentado leyendo la semana pasada que vine a explorar esta conversación. Sí, eso no, o sea, yo tengo los muebles que quedaron de los muebles que tuvo mi abuelo, que se llamaba Agustín Carrizosa Pardo. Mi abuelo Agustín Carrizosa Pardo, que era de una familia muy liberal, se fue de Colombia cuando empezó la guerra de los 1000 días para no tener que entrar en la guerra. Y estuvo viviendo en París y tratando de zafarse la guerra hasta que tuvo que volver en el momento en que ya les empezaron a quitar las fincas a los liberales de fincas de que tenían arrendadas para poder sobrevivir. Y cuando volvió mi abuelo, trajo un poco de muebles que había comprado en Europa. Y como la guerra todavía no había terminado, la guerra de los 1000 días, les quitaron los muebles en el camino para que las cajas donde venían los muebles sirvieran durante la guerra en Honda para proteger a los soldados del gobierno. Y entonces
la mayoría de los muebles que trajo se dañaron sirviendo en la guerra. Y entonces él tuvo que reconstruir esos muebles en Tunja y consiguió un carpintero en Tunja que reconstruyó los muebles. Y por eso me gusta mucho esta silla, porque es el resultado de los esfuerzos que hizo un carpintero en Tunja en 1902, 1903, para hacer un mueble igual a uno que había comprado mi abuelo en París en esa misma época. O sea que muestra la habilidad de los colombianos y muestra también parte de la historia, ¿no? De nuestra historia tan llena de guerras, tan llena de problemas. Sí, tan llena de guerras y problemas. Vamos a uno de los muchos textos que ha construido el profesor, el humanista, el ambientalista, el ciudadano, el ingeniero, el novelista, el poeta, Julio Carrizosa Omaña, que se llama Colombia Compleja, y esa Colombia compleja comienza diciendo que el azar geológico y climático gestó en la esquina del noreste de América del Sur un conjunto extraño, unido en la historia por necesidades e intereses, caprichos y pasiones, hoy llamado Colombia. Como si hubiera emergido 7 planetas provenientes de lugares diferentes del cosmos. Su territorio reúne un mosaico complejo que proporciona la mayor biodiversidad por el área del planeta y una variedad extraordinaria de paisajes. Y es ahí donde usted empieza esta conversación tan profunda con lo ambiental. ¿Por qué? Bueno, eso tiene una historia larga. Sí. Entonces sí vale la pena contarla. Uh-huh. Se inició cuando yo decidí no ser novelista, no estudiar filosofía y letras como se usaba entonces, sí, sino estudiar ingeniería civil, porque me daba cuenta de que en Colombia había que tener una profesión que le suministrara unos ingresos confiables. Mi padre nos había enseñado que él no nos educaba para ser ricos, sino para ser buenos ciudadanos. Y eso es una diferencia enorme. Entonces eso nos indicaba pues, que teníamos que pensar que siempre íbamos a tener que trabajar para tener algún tipo de ingresos y no morirnos de hambre. En ese momento entonces yo empecé a estudiar ingeniería civil, me rajaron en matemáticas, tuve que estudiar entonces un poco de filosofía afortunadamente. Y luego entré al Instituto Geográfico Agustín Codazzi a hacer cálculos de las estructuras que sostienen el país, mejor dicho, las estructuras que salen en los mapas. Y estuve trabajando en Agustín Codazzi durante 15 años. La mayor parte de mi experiencia es como servidor público durante el Frente Nacional. Por eso defiendo el Frente Nacional, porque mi experiencia en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en el INVEREDA fue de un Frente Nacional en donde era posible tener unos institutos de investigación de un nivel muy alto, de un nivel muy parecido a los institutos de investigación en toda América. Entonces yo soy testigo de que sí, el Estado sí puede producir institutos de investigación capaces de llegar a los mejores niveles posibles. Y siendo funcionario en ese instituto, yo tuve
la oportunidad de oír a Enrique Pérez Arbeláez, el padre Enrique Pérez Arbeláez, que era nuestro asesor ecológico en el CODACI. Y él fue el que me empezó a hablar de ecología. Y al mismo tiempo me empezó a hablar de Colombia. El padre Pérez Arbeláez fue uno de los grandes antecesores del ambientalismo colombiano. Y entonces el padre, todo lo que decía el padre Pérez sobre Colombia me justificaba ver cómo el país iba cambiando. Me hacía recordar cómo el país era feliz hacía pocos años. Estoy hablando de cuando yo tenía ya como 23 años y yo me acordaba de cómo era el país cuando tenía 12, o sea, antes del 9 de abril. Y el padre Pérez también, naturalmente, había vivido esos años, muchos años antes que yo. Y había también defendido desde ese momento la ecología de Colombia. Y nos enseñó a darnos cuenta de que en qué país vivíamos a todos los funcionarios geográficos, que la mayoría éramos ingenieros y eran alcoholistas. El padre Pérez nos enseñaba que alrededor de nosotros había mucho más que la sabana de Bogotá, que había selvas, que había zonas desérticas, que había 3 cordilleras, que las 3 cordilleras no indicaban que el país era rico, sino que el país era muy complejo. Yo creo que la palabra compleja la empecé a oír de boca del padre Enrique Pérez Arbeláez. Entonces después, muchos años después, cuando ya estaban como profesor en la Universidad Nacional, empezamos a pensar desde un principio en el grupo que había en la Universidad Nacional alrededor del Instituto de Estudios Ambientales, en cómo se estudiaban las relaciones entre ambiente y desarrollo. Sí. Y hubo mucha discusión entre los profesores que estábamos estudiando eso, que veníamos de diversas facultades de la Universidad Nacional. Y la discusión se formaba alrededor del tema de qué era ambiente. Porque cada uno de nosotros, había profesores que llegaban de arquitectura, otros que llegaban de ciencias naturales, otros que llegaban de ingeniería, otros que llegaban de derecho. Cada uno de nosotros tenía una versión diferente de qué era ambiente. Entonces llegamos a la necesidad de tener un pensamiento complejo, pero nos referimos entonces a Colombia. Y escribí entonces un libro que reflejaba muchas de las discusiones en el Instituto Geográfico, que se llama Colombia, de lo imaginario a lo complejo. En donde, ¿por qué me tiro imaginario? Probablemente acordándome de todo lo que yo había tratado de escribir a Colombia en poemas y en pequeñas novelas, de esas novelas que escriben los adolescentes que nunca son leídas por nadie. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer ese libro, Colombia Compleja, porque poco a poco, con el apoyo de todos los demás profesores, nos dimos cuenta de que en realidad uno de los puntos que debíamos tener muy claros era que Colombia no puede describirse con palabras potentes como la riqueza, no puede reducirse a palabras que usan los economistas. Tenía que tener en cuenta otras palabras. Y entonces empezaban a surgir. ¿Qué otras palabras, por ejemplo? Por ejemplo, fundamentalmente no podíamos seguir diciendo que Colombia es riquísima. Nada menos y nada más. Entonces, naturalmente, profesores que venían de arquitectura, que venían de las artes, decían, profesor, Colombia lo que es bellísima. Y entre bellísima y riquísima hay una gran diferencia, por supuesto.
Entonces había que dejar claro, pero alguien que venía de economía dijo, no, pues que la belleza tiene que ver mucho con la riqueza. Entonces ahí surgieron unas discusiones muy profundas sobre eso que está afirmando un economista. Es que realmente la belleza tiene que ver con la riqueza o es algo completamente aparte. Increíble. Y entonces de esas discusiones en la Universidad Nacional surgió el primer libro que es Colombia del imaginario lo complejo, y qué es ambientalismo, que también es un libro donde insisto en la necesidad de tener cuenta cómo ve uno al mundo. O sea, cómo ve el mundo, cómo ve uno al mundo, porque... Y como el mundo lo ve a uno también. Exactamente, darse cuenta de cómo lo están viendo a uno. Y de ahí surgió entonces la posibilidad de establecer formas de ver al mundo que caracterizan a lo que estamos llamando cada vez más los ambientalistas. ¿Qué nos une en el fondo a los ambientalistas? Entonces llegamos a la conclusión de que había unas formas de ver el mundo que nos unían a todos, no solamente a los que consideraban el ambiente como lo humano, como lo no humano, sí, uno de los que consideran el ambiente como lo humano, lo social, como lo integral, como lo económico también, como todo lo que nos rodea. Entonces, ahí surgieron esos dos primeros libros y surgió también Colombia Compleja, que es un intento de tener un libro asequible a las personas, las ideas que se construyeron tanto en la Universidad Nacional como en el INDERENA y en el Instituto Geográfico. Trasladar los saberes a la sociedad, al diálogo. Quisiera devolverme un poco dentro de esa complejidad y a su mención de ese cambio que sufrió la nación en su historia social a partir del 9 de abril, pero también en un cambio que comenzó con la llegada de los españoles a este territorio, ese encuentro muchas veces difícil, pero también transformador que ocurrió en este territorio, y específicamente en algo que tiene que ver con el pulmón del mundo. Vamos a un hombre llamado Arturo Cova, cuya historia en este muy próximo 2024, llamada La Vorágine, va a cumplir 100 años de habernosla dejado leer, que comienza esa novela en las selvas profundas con una historia y una frase que dice: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. El problema de la tierra en Colombia, lo que siempre se ha discutido en los acuerdos de paz últimos y en los 32 preliminares, pero que no dejan de ser una situación compleja y paralela a la construcción de un pensamiento ambiental. Maestro Julio. Sí, esto de la violencia en Colombia, pues los que tenemos más de 80 años nos damos cuenta de cómo irrumpió nuevamente la violencia en un país que considerábamos que era pacífico. Y lo considerábamos que era pacífico, como me he dado cuenta después leyendo la historia, leyendo los historiadores, leyendo también la vorágine. Ese país que consideramos que era pacífico, pues no había sido tan... La guerra en Colombia se había iniciado muchos siglos antes. Sí. En realidad, cuando llegaron los españoles trajeron la guerra, pero ya había guerra acá, porque en Colombia los españoles no encontraron un imperio
como el Imperio Azteca ni el Imperio Inca. Sí, Encontraron fueron decenas de grupos que guerreaban entre ellos y comerciaban también entre ellos. sí. Entonces, esa diferencia entre el Imperio Azteca y el Imperio Inca es muy interesante, que no ha sido muy analizada. Porque si había imperio en México y había imperio En el Perú, y en Colombia y en América Central, no. ¿qué estaba ocurriendo? Sí, ¿qué había pasado? ¿Por qué? Y hay un texto de uno de los cronistas de Indias que se preocupó también por el caso porque se dio cuenta de que entre los incas y los indígenas que encontró alrededor de Popayán había diferencias muy fuertes. Y se dio cuenta de que los españoles habían podido conquistar a los incas muy fácilmente, con muy poca gente, mientras que alrededor de Popayán todavía había 3 o 4 grupos indígenas que no habían podido dominar. Y entonces él lanzó una hipótesis que podríamos llamar hoy día muy ecológica. Digo, no, lo que pasa es que alrededor de Popayán hay mucha más agua y mucha más selva que alrededor de Lima. Y por eso no hemos podido tener control sobre todas las tribus indígenas que hay alrededor de Popayán. Porque cada vez que conquistamos a una tribu, se van los restos de la tribu a otro sitio y ahí encuentran siempre agua y encuentran siempre comida. Y se esconden. Y se esconden y siempre encuentran sitios donde esconderse. Entonces eso nos hizo dar cuenta, nos dimos cuenta de la importancia de la forma del territorio, de la geomorfología. Claro, este es el único territorio del planeta donde una gran masa continental llega y se bifurca en 3. Sí. Es que eso es realmente... No, eso no es común. Eso no, yo no sé. Profesor, usted que ha hecho cartografía, que todas estas cosas, esto es insólito. Eso es insólito. Es insólito, es la palabra. Es insólito. Entonces, y si uno se pone a ver la historia geológica, ve algunas de las causas de esa situación tan extraña. ¿Y cuáles son? La confluencia de las placas. Las placas en el sitio donde queda Colombia, y queda Panamá, y parte de América Central y parte de Ecuador, coinciden como 5 diferentes placas que chocaron y siguen chocando entre ellas. Sí. De ahí es que por eso fue que la cordillera de los Andes se dividió en 3. Y una de las partes, la oriental, surgió mucho después que las otras 2 primeras. Entonces, esto es la diferencia en la historia geológica, la clase de geología, la existencia de una diversidad geológica en las 3 cordilleras y la existencia, la relación entre esa diversidad geológica, la diversidad biofísica, la diversidad biológica en las plantas y en los animales es muy, muy extraña. Claro. Entonces no es que seamos un país rico, es que somos un país que la única palabra que podemos usar son la palabra compleja, muy relacionada con la palabra diversa que se usa mucho. No solamente somos muy diversos, sino que entre cada una de las formas que constituyen nuestra diversidad hay muchísimas interrelaciones que varían continuamente. Varían enormemente. Quiero ir a un momento en que se construyen potentes discursos políticos en América, en el que tenemos muchas guerras,
muchas guerrillas, muchas dictaduras militares todavía. Y en el año 1986, Gabriel García Márquez construye uno de sus poquísimos discursos pronunciados en público porque no sentía mucho miedo de hablar en público. Lo escribía siempre, escribió todo lo que quería decir, o casi todo lo que quería decir. Y en Ixtapa, y en un momento en que el mundo estaba discutiendo un desarme, en eso que él llamó el cataclismo de Damocles, escribe y se dirige a los presidentes y a los ministros allí diciéndoles que un minuto después de la última explosión, estaba hablando de la guerra de los misiles, la mitad de los seres humanos habrá muerto y el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán la vida humana, y que desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, y otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa. Pero esto no lo ha logrado parar nadie. ¿Por qué? Hay mucha discusión sobre eso entre psicólogos y antropólogos. Sí. Y generalmente la discusión dice es debido a nuestras características genéticas o debido a nuestras experiencias de vida. Exploremos eso, profesor Carrizosa, explorémoslo, por favor. Esa es la gran discusión. Sí. Y se habla mucho del gen de la vivencia, lo cual también es muy discutible. Pero evidentemente nos muestra la guerra actual en Europa, entre Ucrania y Rusia, que es completamente inusitada. Después de las dos guerras mundiales se pensaba que nunca íbamos a volver a tener esas guerras. Y en Colombia, los más de 70 años de guerra que hemos tenido, también suscita un análisis muy detallado de qué es lo que ha pasado. Y yo pienso que además de las diferencias genéticas, es posible naturalmente que muchos colombianos tengamos el gen de la violencia. Y a pesar de las experiencias, hay otros factores que pueden estar influyendo y que tienen mucho que ver con nuestras ideas, o sea, con nuestras imaginaciones, con la forma como nos imaginamos el futuro. Y tiene mucho que ver con lo que Edgar Morin llama el paradigma de la simplificación. Sí. Morin insiste en que el paradigma dominante en el planeta Tierra hoy es la simplificación. Y dice que a esa simplificación llegamos por la reducción, por las disyuntivas y por la abstracción. Todos procesos en donde eliminamos variables. Que al eliminar variables, entonces, se ha llegado a tratar de reducir la comprensión de la vida humana a unas pocas variables. Y inclusive hay otro gran escritor que es Hirschman, que inclusive trabajó en Colombia varios años, Sí. que explica cómo en Inglaterra, en algún momento al final del siglo XVIII, principios del XIX, varios
pensadores se dieron cuenta de que el dinero y la codicia podían ser unas variables muy atractivas, muy dominantes, que pueden debilitar otras variables que tienen que ver con la guerra. Y Hirschman explica que Adam Smith y otros compañeros de Escocia llegaron en sus libros a hacer dominante el tema de la codicia, y que lo que ellos querían era apartar a los ingleses de otros temas que los habían llevado a pelear entre ellos. O sea que el querer el dinero, el reducir toda la realidad de la vida al dinero, apartaba a la gente de la violencia. Ante eso uno piensa, bueno, entonces eso puede ser, el dinero puede haber sido la solución, pero unos años más tarde, casi 100 años más tarde, Karl Marx, estudiando también en Londres, se dio cuenta de los problemas que pueden surgir desde el punto de vista social de ese dominio del dinero. Y de ahí salió el capital. Y salió al mismo tiempo un interés por la guerra. O sea, de las ideas de Marx y de las ideas de muchos de los enfrentamientos que hubo en ese momento en las revoluciones de Estados Unidos y la Revolución Francesa, surgió también la violencia como una variable que podía explicar al mundo. Entonces nos hemos dado cuenta de que tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, tanto en lo que podría llamarse ese liberalismo clásico que se volvió neoliberalismo, como en la izquierda, en ese marxismo que se ha vuelto neomarxismo y se ha vuelto maoísmo, etc. Ha existido un proceso de simplificación de la realidad, que lo explica muy bien Morán con la disyuntiva, la reducción y la abstracción. Todos procesos que llevan a olvidar variables y a pensar únicamente en el dinero y en la guerra como las dos variables que explican la vida humana. Entonces, por eso pienso que esos procesos de simplificación son importantísimos y han sido, de pronto en Colombia, mucho más importantes que en otros países, porque nos han hecho olvidar la complejidad de todo lo que nos rodea, no solamente desde el punto de vista biofísico humano, sino todo lo que nos rodea desde un punto de vista humano, porque no solamente somos diversos en lo no humano, sino somos también muy diversos en lo humano. Si uno analiza, inclusive antes de la llegada de los españoles y los italianos y los alemanes a Colombia, también había muchas raíces genéticas diferentes en Colombia que surgían de las grandes caminatas que tuvieron a llegar, que tuvieron los antecesores de los indígenas que encontraron aquí los españoles. Los más de alrededor de 100 grupos indígenas que encontraron aquí los españoles no solamente eran diversos por los sitios en donde se habían sentado, sino eran diversos genéticamente por todas las raíces genéticas que habían tenido a lo largo de esas caminatas que habían surgido del África, habían seguido por el Asia, habían bajado por América del Norte. Habían entrado por muchos lugares. Por muchos lugares y luego llegaron por España,
Y España, a su Y vez, por es la muy península diversa de Kamchatka, genéticamente. dando la vuelta por Rusia, en la redondez de la Tierra, ¿no? Sí, sí. Algo insólito también. Algo insólito. O sea, aquí, inclusive ya lo están viendo algunos antropólogos que se están reuniendo con neurólogos para analizar las raíces genéticas y están encontrando una diversidad genética muy grande, además de una diversidad cultural. Porque si uno analiza los españoles que llegaron, pues no eran muy poco diversos, eran muy diversos. Sí, Eran muy diversos. Cualquier analista que haya visto la historia de la península ibérica, pues la historia de la península ibérica es el resultado de la llegada de gente que había pasado tanto por África como por toda Europa, por el norte de Europa, por el sur de Europa, por el Asia. sí. ¿No? Entonces, es muy probable que genéticamente también Colombia sea uno de los países más diversos del mundo. Sí, y un territorio geográfico mucho más antiguo de lo que presumían esas pruebas de carbono 14, ahora estudiadas de nuevo otra vez, ¿no? Sí, Frente a los hallazgos en el África, sí, del origen del hombre, ¿no? sí, inclusive pues, ya está prácticamente demostrado que parte de Colombia era parte del África, Claro, de antes de esos que llegaran los desprendimientos. africanos. Antes de que llegaran. Sí, claro, los africanos llegan porque los españoles se ven obligados a esa trata, Sí, porque se están exterminando los indígenas, ¿no? sí, porque hay un enfrentamiento muy interesante entre el concepto de trabajo que trajeron los españoles Sí, y el concepto de trabajo que tenían los indígenas. sí, Entonces, y además las capacidades de ambos conjuntos de organismos. Y cuando los españoles pusieron a los indígenas a trabajar en las minas, los indígenas no pudieron, no pudieron, no pudieron. no pudieron. Por eso tuvieron que traer esclavos africanos que sí podían. Que tenían otras, Otros sí, organismos, otros organismos, sí, organismos diferentes. sí. Uh-huh. Y afortunadamente, pues eso ocasionó que los grupos indígenas se pudieran retirar, a retirar indígenas, ahora hemos estudiado ya. Mm. La maestra Patricia Noguera, del doctorado de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional Sede Manizales, quien muy amablemente me acercó a usted para esta conversación, me permitió entender un concepto que después de todo lo anterior que usted ha planteado aquí, afronta lo que se llama la totalidad para entender los fundamentos de un ambientalismo complejo. ¿Qué ocurre ahí? Pues afortunadamente Patricia es también filósofa, Sí, es una ambientalista filósofa. afortunadamente. Eso es, Y, esa teoría del sentipensar es complejísima y maravillosa sí, y honda y sí. profunda y demás. Y además de filósofa es poeta, Sí, poetisa, mejor dicho. sí, sí, sí. Y la música que corre por ella es toda. Sí, Y la humanidad que corre por ella es toda, ¿verdad? sí. Entonces ella ha aportado esa parte de la estética que es tan fundamental dentro del ambientalismo y se dio cuenta
ella intervino mucho en las discusiones que he comentado acerca de qué es ambiente en la idea en la Universidad Nacional. Sí. Y aportó la palabra integralidad. O sea, es la totalidad. Es la totalidad, ¿no? Es la totalidad que nos rodea. Eh, Y esa totalidad incluye también lo imaginario. Lo imaginario. Uh-huh. Lo real maravilloso también diría la literatura. Sí. En un texto formidable que se llama Cómo vivir bien en un mundo complejo, se habla del aislamiento, del saber, de la cortesía, del desdén, de intensificar las estrategias ajenas y escoger las propias, de la violencia, del trabajo, del consumo, de dudar y reflexionar, pero quiero parar en un punto definitivo en la historia de su vida, del amor, del enamoramiento como una estrategia para afrontar la complejidad de Colombia y una estrategia común, tal vez por ser la única que permite olvidar trampas, violencias y desdenes, y que son pocos los que nos siguen amando, aquellos lugares donde, que siguen amando aquellos lugares de los que han tenido que huir. Volver a recordar el amor en la humanidad. Usted vivió en una comunidad de amor. Me contaba que aquí estaba el escritorio frente al suyo de una mujer maravillosa y preciosa llamada Aida. Sí. Y que aquí había una comunidad de amor y cada uno escribía sus libros y pensaba el mundo y luego se conjugaba. Así fue. Así que yo tuve la suerte de conocer a Aida Martínez y de vivir con ella 27 años de felicidad. Y durante esos 27 años ella escribió 10 libros sobre la historia de la vida cotidiana en Colombia. Y yo no alcancé a escribir sino 6. Pero ella dijo, no, pero usted es escritor y tiene que ser escritor. Y ese amor por Colombia lo compartíamos además. Yo pienso que es un amor, eso coincide con muchos de los textos del Papa Francisco, en que insiste en que el amor es lo que puede salvar a la humanidad. Y es un amor no solamente entre nosotros, sino entre nosotros y las otras especies. Es un amor también que tiene, en el cual la estética tiene unos fundamentos muy importantes. Sí. La belleza. Entonces, por eso escribí ese librito, porque pienso que si uno disminuye la importancia de las simplificaciones que nos han llegado desde la derecha y desde la izquierda, o sea, las simplificaciones. Desde las reducciones, casi. Sí, esas reducciones sí. a la guerra y al dinero. Es reducir los seres humanos al hombre económico o al hombre político. Sí. Esas reducciones son las que nos están llevando a unas tragedias tremendas, no solamente en Colombia, sino en todo el planeta. Sí. El olvidarse de que los seres humanos somos humanos porque somos algo más que económicos y políticos. Nosotros como seres humanos tenemos también objetivos éticos. Tenemos objetivos estéticos. Muchos tenemos objetivos cognitivos. Lo que queremos es saber más.
y tenemos objetivos sensoriales. Pues el placer sexual es fundamental para nosotros. Entonces todo eso nos hacen olvidar, dirigiéndonos hacia lo político y hacia lo económico. Sí. Como si eso nos caracterizara como humanos, y eso es completamente falso. Todo acto humano trata de ideologizarse enseguida y se reduce a lo más mínimo, ¿no? A lo más mínimo, al enriquecimiento o al ser poderoso. Sí. Y es clarísimo que hay muchísimos humanos que podemos ser felices sin ser ricos y sin ser poderosos. No es que podemos olvidar totalmente del poder y la riqueza, no. Eso tiene siempre un sitio en nuestros cerebros. Pero es que ahí tenemos que recordar también que nuestros cerebros son uno de los objetos, por decirlo así, claro, más complejos en la realidad humana, en la realidad del universo, pienso yo. Los neurólogos ya han dicho cuántos millones de neuronas tenemos. Sí. Y ya están diciendo, los psicólogos cognitivos aportan diciendo, pero es que esos millones de neuronas que tenemos, además tienen millones de interrelaciones que varían no solamente con la edad, sino varían de acuerdo con la alimentación. Sí. Uh-huh. Entonces, tratar de reducir nuestros cerebros a la búsqueda del poder y a la búsqueda del dinero es una atrocidad. Y es atroz lo han logrado reducir cerebros de muchísimos humanos simplemente a la búsqueda del poder y a la búsqueda del dinero. Y eso yo pienso que lo que nos está destruyendo no solamente a Colombia, sino a muchísimos otros países, sí. Inclusive a países tan ricos como Estados Unidos. En Colombia compleja, ya habíamos mirado ese círculo concéntrico en el que se ubica historia a través de sus novelas. Ya hablamos de la vorágine, ya hablamos del Mío Cid, ya hablamos de Gabo. Ahora lo invito a hablar de una cosa que yo sé que es terrible, pero que debemos continuar pensando y afrontando. El ruido de las cosas al caer, donde Juan Gabriel Vázquez escribe de una forma realmente magistral la entrada del narcotráfico, el proceso del narcotráfico y lo que eso le ha ocasionado a este territorio, sí, a estos grupos sociales y a la humanidad. Sí, yo creo que Vázquez es un novelista tan importante como García Márquez. Desde luego que sí. Y Vázquez nos mete a ese problema de qué es lo que está pasando en Colombia con el narcotráfico. Sí. Absolutamente, ya hay muchos colombianos reflexionando sobre el tema. Estuve hace poco con un grupo de La Paz Querida que está reflexionando sobre el asunto. Y hay cosas que no tenemos muy en cuenta. Todos estamos muy seguros de que la guerra contra las drogas que inició Nixon por razones políticas tiene mucho que ver con nuestra situación, pero no nos damos cuenta de cómo de que el narcotráfico, de que el consumo de alucinógenos ha existido siempre en Colombia, inclusive desde antes de que llegaran los españoles, sobre todo antes de que llegaran los españoles, pero también cuando llegaron los españoles.
y que eso significa mucho que ver con el concepto de imaginarios Sí. y con nuestra capacidad del cerebro. Pues el cerebro humano puede imaginarse cosas, ¿no? Nosotros podemos salirnos de la realidad. Sí. Y Salirnos, sí. como humanos continuamente nos estamos tratando de salir de la realidad. Entonces es un absurdo. La guerra contra esas salidas de la realidad es un completo absurdo. Eso es parte de nuestra realidad como humanos. Sí, realmente. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que continuamente estamos tratando de salirnos de la realidad y eso se ve hoy día, tal vez mucho más en la importancia que tienen para nosotros las series en la televisión, las series que nos llegan por todos los lados, por todos los productores de series que se multiplican, ¿no? Y todas son series que nos tratan de salir de la realidad. Salen de la realidad. Bueno, en este círculo de Colombia completa está también Amadís de Gaula. Están las elegías de varones ilustres de Indias, está la María, los Miserables, están los magos, David Copperfield, sacándose palomas de un sombrero, está Don Quijote, está el desierto prodigioso, está el cartel de los sapos, la camisa negra de Juanes, y la vida es sueño, y los sueños son. Sí. Los sueños son eso es fundamental para explicar las relaciones entre los españoles y los indígenas, pienso. Absolutamente explicables. Bueno, ¿qué hacer entonces? Pregunta Julio Carrizosa Umaña. Sabemos que los gobiernos están tratando de convencer a inversionistas, algunos de ellos ávidos, pero imprudentes. Piensan que el fracking nos dará unos años de respiro económico. Muchos están seguros de que el turismo resolverá la situación antes de que se acabe este periodo. Pero es evidente que si no sea algo más rápido y más amplio y profundo en el corto y en el mediano plazo, será pues el dinero del narcotráfico y sus violencias lo que se llevarán todo por delante. Profesor Julio Carrizosa Omaña, muchas gracias, pero muchas gracias. Un honor tenerlo en esta conversación para Cambio hoy. Vamos a seguir leyendo todas estas novelas que nos ha escrito, porque son verdaderas novelas, lo contienen todo. Muchas gracias a usted y a Cambio por darme esta oportunidad de hablar lo más profundamente que puedo sobre la situación y sobre lo que podría ser el futuro. Muchas gracias.